Que Dios los bendiga en esta noche. Hoy vamos a continuar con la segunda parte sobre la obstrucción espiritual. Hoy vamos a hablar de otra área que obstruye la espiritualidad o los cumplimientos de las promesas o el cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas. Y vamos a la palabra de Dios, al libro de Marcos capítulo 11 versículo 25. Y dice: y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra alguien, para que su Padre que está en el cielo también les perdone sus pecados a ustedes. En otras versiones dice que si nosotros no perdonamos a los otros, Dios tampoco nos perdonará a nosotros. Una de las mayores obstrucciones espirituales es la falta de perdón. La falta de perdón traerá un detenimiento espiritual para tu vida. Dios no puede obrar con corazones que estén dolidos. Dios no puede obrar con corazones que no han entregado totalmente todas sus áreas a Dios. Dios no puede obrar con personas que no han perdonado a otros. Una de las principales cosas que Dios nos pide a nosotros es perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Cuando llegamos al camino del Evangelio, lo primero que hacemos es renunciar a muchas cosas, pero también perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Pero no solo en el inicio del Evangelio, sino que en el transcurso del tiempo se levantarán personas en tu contra, se levantarán enemigos y te harán daño, pero tú tienes que tener un corazón perdonador para perdonar a aquellas personas que hacen daño a ti. Porque si tú no perdonas, ese dolor se va a acumular y ese dolor se convierte en una amargura. Ese dolor va a estar ahí todos los días, siendo un obstáculo para el cumplimiento de Dios en tu vida. Dios no puede trabajar mucho con personas que tienen dolor en su corazón y no lo quieren entregar. Dios siempre está dispuesto a limpiarte. Dios siempre está dispuesto a ayudarte a perdonar. Pero si tú no decides hacerlo, Él no puede hacer mucho. Siempre es necesario que perdonemos a aquellos que nos hacen daño. Por eso Cristo le está enseñando aquí a los discípulos y le está diciendo, siempre que oren, perdonen a los que le han hecho daño. ¿Para qué? Para que el Padre también perdone sus pecados. ¿Por qué? Porque esto es una obstrucción aún a la oración. Si nosotros oramos y cuando oramos no le pedimos o no perdonamos a las personas que nos han hecho daño, prácticamente la oración no está haciendo nada. Esa oración es como si no llegara a Dios, no es oída por Él, porque es una oración donde no está Dios, porque Dios es perdonador. Dios es un Dios que perdona, Dios es un Dios de amor y Él nos enseña a nosotros a perdonar. Por eso la palabra dice que 70 veces 7, o sea, es un número infinito. Dice que nosotros tenemos que perdonar todas las veces que nos hagan daño. Y otra de las enseñanzas que daba Cristo era que tenemos que amar a nuestros enemigos. Entonces, podemos entender que Dios es un Dios de amor, que nos enseña a perdonar y amar a nuestros enemigos. Pero si no lo hacemos, estamos obstruyendo el cumplimiento de todo lo que Dios quiere para nuestra vida. Y nos damos cuenta entonces que la falta de perdón no es un daño tanto para la otra persona, es un daño para nosotros. Hay muchas veces no queremos perdonar a alguien porque decimos que solo Dios lo perdonaría, tal vez porque hizo algo grave en contra de nosotros, pero
La Biblia nos enseña que ese mal nos corresponde a nosotros. Ese mal no le va a caer a esa persona. Esa persona a veces la podemos ver viviendo feliz y en sus cosas, haciendo todo sin preocupación, y a veces no se acuerda ni de lo que te hizo a ti. Pero tú todos los días en tu corazón tienes un dolor y una amargura y una ira y tal vez una sed de venganza en contra de esa persona. Y esto se convierte en una raíz de amargura que cada día dañará tu espíritu y dañará tu corazón. Y aparte de que daña todo esto en ti, también daña el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida. O sea que tú nunca verás a Dios obrar en tu vida porque tú no has perdonado. Si tú no perdonas a los demás, tú no verás, porque es necesario perdonar. Es necesario, y esto es parte del crecimiento espiritual. Es parte del crecimiento para llegar al hombre perfecto. Es parte de que Cristo vive en nosotros y, como dice la palabra, llegar hasta la estatura de Cristo. Y para poder llegar a la estatura de Cristo tenemos que perdonar a los demás. Y Cristo es la mejor enseñanza y fue el mejor ejemplo que nos dejó, que a pesar de que fue crucificado, dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. A pesar de que fue atravesado por una lanza, latigado, que fue crucificado, mejor dicho, traicionado por toda la gente. O sea, Dios fue traicionado. Entonces, a pesar de esa traición, Él decidió perdonar. Pero no solo esa traición, sino que Él perdona ahora todos los pecados que nosotros cometimos y aún los que hemos de cometer en el futuro. Porque siempre estaremos pecando inconscientemente o conscientemente. Y a veces no nos damos cuenta, pero todos los días cometemos un pecado. Y ese pecado, cuando vamos a Dios, Él nos perdona. Pero ahora, ahí nos está diciendo la palabra que para Él perdonarnos, nosotros tenemos que perdonar a los otros. O sea, que tenemos que también ser como Cristo fue. Porque si queremos ser ejemplo y demostrar a Dios en la tierra, tenemos que ser hombres y mujeres que perdonan. Porque ese fue el ejemplo que dejó Cristo. Un ejemplo de amor y un ejemplo de perdón. Él siempre perdonó todos los males que le hicieron. Y ahora sigue perdonando todo lo que cometemos, a pesar de que como humanos y aún las personas del mundo siempre están entristeciendo el corazón de Dios. A pesar de todo eso, Él en su gracia y en su amor infinito decide perdonarnos a nosotros y regalarnos la salvación. Entonces, estamos diciendo que Dios es un Dios perdonador que nos enseña a perdonar y tras de eso nos regala la salvación. Asimismo nosotros tenemos que hacer, perdonar a los demás, porque cuando perdonamos empezamos a crecer espiritualmente, y si crecemos espiritualmente vamos a cumplir el propósito de Dios en esta tierra, vamos a cumplir y a ver las promesas de Dios en nuestra vida. Vamos a caminar en su voluntad siempre, porque Él se agradará de nosotros, de que nosotros estamos siguiendo sus pasos. Esteban murió apedreado, y Esteban, cuando murió apedreado, también dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esteban siguió el mismo ejemplo de Cristo.
al ser apedreado, él mismo lo dijo: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. O sea que Esteban también fue un ejemplo a seguir, porque él siguió el ejemplo de Cristo. La mayoría de hombres que escribieron la Biblia, y aún los que están escritos en la Biblia, que fueron asesinados a manos de Roma y de diferentes personas, aquellos hombres siempre perdonaban a aquella persona que los mataba. ¿Por qué? Porque ellos sabían hacia dónde se dirigían. Entonces no tenían rencor, sino que ellos decían, como decía Pablo: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea que entendían que era una ganancia, y por eso no guardaban un rencor, porque sabían que aún si guardaban un rencor en medio de que los estuvieran asesinando, podían ellos perderse y no llegar a ver a Dios. Entonces ellos preferían perdonarlos, porque sabían que aquellos hombres, a pesar de que les estaban haciendo daño, los iban a enviar a un lugar mejor, y que aún Dios en su misericordia pudiera que algún día llamara a una persona de esas, como ocurrió con Saulo. Saulo fue un asesino de la iglesia, el cual un día Dios llamó, y hoy lo conocemos como Pablo. Y Dios tuvo misericordia de él, y él fue uno de los que más asesinó cristianos, los metió en la cárcel. Pero Dios en su misericordia y en su gracia le regaló la salvación también a Saulo. Entonces entendamos que debemos de perdonar, porque si no perdonamos, nunca veremos el cumplimiento de Dios en nuestra vida, y solo será una raíz de amargura en nosotros, que cada día dañará nuestra vida, dañará nuestro alrededor, dañará nuestra familia, dañará todo a donde vayamos. ¿Por qué? Porque siempre andaremos en amargura, con ira, con enojo, y las cargas entrarán más fácil. ¿Por qué? Porque hay un dolor, y ese dolor da una legalidad a las tinieblas para que esas tinieblas obren sobre nosotros. Pero cuando nosotros obedecemos a Dios y perdonamos, déjame decirte que tú empiezas a crecer espiritualmente, y todo se empieza a cumplir en tu vida. Así que hoy la invitación es que analices en tu corazón qué dolor hay y qué persona no has perdonado. Tal vez en tu niñez hubieron personas que te hicieron daño y tal vez no lo recuerdas, pero esos dolores quedan guardados en tu corazón. Pídele al Espíritu Santo que te muestre si hay personas a las cuales tú debes perdonar, que te han hecho daño desde que naciste hasta el día de hoy. Hay personas que no son capaces de perdonar a sus padres porque los abandonaron, a su madre porque les hizo daño. Déjame decirte que tienes que perdonarlos, porque si tú quieres avanzar en Dios, porque si tú quieres vivir para Dios, es necesario que los perdones, porque esta es la madurez, y esto es ser maduro en Dios: perdonar, entender que el perdón es mejor que el rencor. No podemos vivir bajo rencor, bajo un sentimiento de venganza, de que si yo lo veo me voy a vengar de él. Es que ese hombre o esa mujer yo no la puedo volver a ver, porque es que si yo lo veo no sé qué va a pasar. No podemos vivir así, no podemos actuar así. Tenemos que perdonarlos, soltar. No estoy diciendo que tienes que ser amigo de esa persona, estoy diciendo que perdones aquel daño que te hizo. Tú puedes, si quieres, guardar la distancia con esa persona, pero lo importante es que tu corazón esté libre, que tu corazón esté limpio, que no haya amargura, que cuando tú veas a esa persona puedas decir: ya no siento enojo ni ira cuando la veo, porque la he perdonado. No importa si no le hablas o si
tal vez no quieres nunca saber de ella, pero lo importante es que la perdones. Perdónala porque tal vez un día Dios quiera llamarla y también la necesita libre, y que tú no la hayas perdonado es una atadura almática contigo que también atará a esa persona, pero el mayor daño es para ti porque es una legalidad espiritual que atenta solo más que todo contra tu vida. Entonces, si tú puedes entender que la falta de perdón te hace más daño a ti que al otro, entonces tú no quieres hacerte daño porque tú te amas a ti mismo también. Entonces, como tú te amas a ti mismo y no quieres hacerte daño, tú vas a empezar a perdonar a aquellos que te han hecho daño. Y por eso te digo, pide en oración al Espíritu Santo que Él te muestre a quién debes perdonar, y aún las personas que tú conscientemente sabes que te hicieron daño, perdónalas. Si tú conoces el nombre de aquellas personas, te lo recuerdas o te lo sabes, perdónalas en voz alta. Di, perdono a tal persona por tal daño que me hizo. La perdono y la suelto de mí, y perdono todo lo que me hizo y la bendigo en el nombre de Jesús. Con simplemente esas palabras tú serás libre. Y tal vez tú puedas decir, pero ¿por qué siento aún? Si es muy fuerte ese dolor, si es muy fuerte lo que te hizo y no eres capaz de perdonar, todos los días empieza a hacerlo. Cada vez que ores, empieza, perdono a tal persona. Y tú puedes sentir, no, pero es que todavía no siento que la he perdonado. Todos los días, hasta que ya tú la veas y ya no sientas nada. Porque poco a poco Dios te irá limpiando el corazón. Por eso decía Jesús, cada vez que ore, perdona a los que te han hecho daño. Entonces, vuélvelo un hábito, que cada cosa que te hagan, aun sea la más mínima. Hay veces personas te dicen palabras de maldición. A eso hay que perdonarlo también. Perdona siempre. Así como tú, cuando oras y te pones a cuenta con Dios, que le pides perdón a Dios de esas cosas que parecen pequeñas, pero que son pecado. Así, todo lo que otro te haya hecho, que tal vez parece pequeño, que tú piensas que no te afectó, tú tienes que también entregárselo a Dios en oración y decir, perdono a tal persona porque tal vez hoy me miró feo, porque me habló mal, porque no sentí algo correcto de parte de esa persona, porque aún esas cosas que llamamos nosotros pequeñas hieren nuestra alma, y hay veces guardamos rencor hacia personas y no nos damos cuenta. Por eso el Espíritu Santo nos revela a quién debemos de perdonar, y por eso tenemos que tener un hábito de perdón, y es basado en el amor que Cristo nos da. Entonces, no permitas que la falta de perdón sea una obstrucción para lo que Dios tiene contigo. Más bien, perdona y sé libre de toda amargura en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana.